Eh, Listo, profe. Bueno, Sí, dando sí, la un bienvenida gusto. a la profesora Carla. Yo estoy aquí de invitado, así como que emergente, pero aquí estamos. Adelante, profe. Ya nos estabas comentando que es una cuestión de darle la vuelta a lo que veníamos haciendo. A ver, adelante. Sí, es darle la vuelta, es activar, porque lo que nosotros buscamos es activar los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque esa es nuestra labor. Y me encanta porque vos me decías, Jacqueline, bueno, sea del área que sea del área de ciencias básicas, sea del área del derecho, de las ciencias sociales, de la educación, no importa el área, sino que es mirar desde nuestros ámbitos de desempeño profesional, ir viendo cómo esto podemos nosotros replantear en nuestras propias actividades, en nuestra propia planificación. Entonces, como sé que Miriam y Janet habrán, me gustaría escucharles, por ejemplo, a Miriam, si hay una posibilidad, Miriam, de escuchar si tenés algunas preguntas o si las quieren escribir, aquellas que estaban más vinculadas a los materiales, si pudieron revisar esos materiales. Si no, no se preocupen que vamos a ir haciendo también una presentación así ya comentada, interactuando un poquito. A ver, Miriam, no sé si pudieras comentarnos. Si no lo puedes hacer, si no Sí, tienes micrófono o no tienes esa posibilidad, lo puedes hacer en el chat. ¿me escuchan? Perfecto, Miriam. Ok, hola. No tuve tiempo de revisar los materiales, pero el tema de la clase invertida es algo que ha despertado mi curiosidad desde hace bastante tiempo. Por eso cuando vi esta propuesta me quise inscribir para profundizar más sobre el tema. Estoy consciente que el tema con el tema de la pandemia, con la pandemia, creo que tuvimos que ir más allá de cuando dábamos clases, de que los estudiantes preparen, indaguen, investiguen y podamos intercambiar y trabajar en forma cooperativa. Sin embargo, no tengo muchas nociones de cómo se aplica y cómo se usa la clase invertida y quería tener más elementos eh, sobre este tema. Un gusto, Miriam. Sí, vamos a ver los distintos modelos. Yo les traje un breve resumen luego de lo que la clase invertida, la metodología en sí. Y entonces ahí están modelos de implementación. Podemos implementar en grupos numerosos, podemos implementar en grupos pequeños. O sea, esto también va a variar de acuerdo a, o sea, se adapta bastante, así que sin inconvenientes. Perdón, pero también lo que pasa es que yo estuve navegando por el campus y donde está lo de la clase invertida y no logré conseguir los materiales, sino que estaba el foro de bienvenida, más no. Te muestro el aula un ratito, Miriam. Justamente eso me llamó la atención porque ahora mismo les muestro el aula. Voy a ver si tengo, si no se me fue mi... Sí, Y No, de hecho aquí. había información alguna, por ejemplo, decía sesión 2, Sí, sesión 3 y corresponden a sí, 2014. te muestro. En toda la primera sección, que era la parte de bienvenida, aquí Ajá, está, mira. ok. eh, Está habilitado, justamente eso yo pedí al área de que me apoyen, ¿verdad? El foro Que de me vean. presentación. Sí, Ah, está el foro. la guía del curso, sí la vi. Viste, y sí, o sea, si la viste, todo está en el mismo bloque. Ok, ok. Sí, en todo lo que es bienvenida, guía del curso, inclusive acá ya les puse el enlace de encuentro sincrónico, la biblioteca virtual, que aquí yo les puse ya los materiales para revisión previos al encuentro, y materiales complementarios, que es un libro que yo había conseguido, que es un libro de edición limitada que conseguí y puedo compartir con los estudiantes. Entonces también como para complementar todo lo que damos aquí para los que quieran. Inclusive en los videos les puse los enlaces. ¿Sí? Puse todos los enlaces también por las dudas. O sea, yo también tengo esa, lo hago de esta manera, ¿por qué? Porque muchas veces los alumnos no lo encuentran. Entonces, si no lo encuentran en los materiales, lo encuentran por debajo. O sea, siempre trato de buscar de alguna manera que les llegue la información. Es por eso que inclusive en el foro de anuncios, al ver que algunos preguntaban de los materiales, también les puse todos los enlaces vinculados a estos tres previos al encuentro. Acá está la cafetería virtual, te muestro nomás, está todo espacio abierto, actividades, inclusive está el foro de preguntas y ya el trabajo final. Está todo completito dentro del área. Sí. Me habían dicho que estaba oculto, pero en un ratito el equipo de la universidad me ayudó y
lo compartió, ¿verdad? Pero es lo que habrá sucedido en tu caso, Miriam. Y este taller de la metodología de la clase invertida, ¿hasta qué fecha está previsto? Bueno, está previsto hasta el 22, hasta el viernes. Ah, Ya hasta el ustedes, viernes. Okay. sí, hasta el viernes. Perfecto. Sí, sí, sí. Ya. Por eso la idea Bueno. era hoy compartir en la mitad en sí del curso, compartir ya la posibilidad de tener este momento ya de encuentro. ¿Por qué? Porque la idea es aplicar, o sea, si nosotros estamos hablando del aula invertida o la metodología, la idea es aplicarlo, o sea, es vivirlo. Yo siempre eso insisto mucho en el trabajo con docentes. Si yo quiero que mis docentes lo apliquen, entonces yo tendría que también permitir que vivan esa experiencia. Entonces, Claro. Desde ese punto de vista, es que primero les facilité materiales cortos. Son 3 materiales, de los cuales dos son míos y uno es de fuera, ¿verdad? Un enlace. Entonces, ahí también tienen un breve resumen de lo que es la metodología, pero ahora también yo traje como para compartir con ustedes. Así que Miriam, tu respuesta, o sea, la respuesta a tu pregunta, también está vinculada en esta presentación breve que yo les voy a dar a ustedes. Gracias. Así que gracias a ti, Miriam, ¿eh? Un gusto. Janet. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto, Janet. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Janet Piña. Soy profesora, bueno, ya aquí en Venezuela, en el estado de Trujillo. Bueno, ya prácticamente pues estoy de salida con el Ministerio de Educación, pero pues de verdad estaba como retirada de educación por un problema de salud, y cuando regreso consigo estos nuevos paradigmas que se están aplicando, y a través de varios encuentros pedagógicos que he tenido vía online con personas diferentes de diferentes partes del mundo, pues, pues me llamó mucho la atención, porque a pesar de que no estoy ahorita ejerciendo, pero de verdad me interesa mucho, porque resulta que aquí, bueno, por lo menos en mi estado, yo hablo con mis colegas y casi nadie aplica lo que es las innovaciones tecnológicas como nuevos paradigmas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se fue su conexión. Pero no importa, yo seguro después vuelva a ingresar, así que qué bueno. La Ella hablaba conexión en Venezuela, y especialmente estos días, ha estado terrible. Yo estoy en Paraguay es igual. Yo estoy en este momento con 2 proveedores, porque si se me cae uno, tengo aquí al lado el otro para cambiarme rápidamente. Wow. Bueno, ahí está nuevamente Janet, y excelente. Ella habla de estos nuevos paradigmas, que en realidad les comento, hablando de nuevos paradigmas, de nuevas metodologías, son metodologías, como ella decía, que activan, ¿sí? Que nos activan los procesos de enseñanza-aprendizaje, que fomentan, y acá les muestro un poco este libro de Darle la vuelta a tu clase, que vamos a decir es uno de los primeros aportes que ha tenido Bergman y Sams, que son los que iniciaron desde el punto de vista de la historia, ¿verdad? De darle la vuelta a tu clase. Ellos iniciaron con alumnos que eran de zonas rurales, ¿sí? Alumnos que faltaban mucho a clase. Entonces, ¿qué se les ocurrió a estos 2 profesores, que eran uno de química y el otro de física? Se les ocurrió preparar pequeños videos. ¿Para qué? Para recuperar aquello que estaban dando con sus estudiantes en lo presencial. Entonces les facilitaban o le compartían videos. Y fue así como con los años de experiencia, porque tuvieron como más de 5 años de experiencia, entonces dice que en uno de ellos pedían siempre al finalizar la educación media, porque lo enfocaron a la educación media, pedían un proyecto. Y en ese proyecto los alumnos, un grupo de alumnos, presentó esta metodología, o sea, les compartió a los docentes de que esa metodología que ellos venían dando en esos 3 años fue la que les ayudó a ellos a concluir su educación. Imagínense, es toda una oportunidad que se brindó, eso se trabajó mucho, se fue desarrollando y fue a Europa en el año 2016, ¿sí? Allá por España, Barcelona,
Madrid, han adaptado esta metodología también y lo enfocaron hacia la educación superior. Entonces, mi ámbito de desarrollo, también les comento, es la educación superior, pero por supuesto hay que mirar, como buenos pedagogos que somos, hay que mirar un poco la historia de cómo nace, ¿verdad? Esta necesidad de transformar el aula a partir de una necesidad de mis mismos estudiantes y de integrarlos a ellos a los procesos. Así que ahora les voy a hacer una breve presentación, ¿sí? Para que ustedes puedan también, y gracias Janet también por todo lo que compartías de esta importancia de que luego de esta pandemia, ¿sí? De todo lo que hemos vivido en periodo de pandemia, creo que estas metodologías nos han venido a interceptar, ¿verdad? A decir, bueno, tenemos que empezar a mirar de otra manera esa vuelta a la normalidad de las clases presenciales, en donde, desde mi perspectiva, tenemos que aprovechar los recursos tecnológicos, pero no para sobrecargar a mi estudiante, sino que para aprovechar esos espacios, esos encuentros que yo voy a tener en lo presencial para hacer actividades, para hacer una evaluación, para hacer los trabajos. Entonces, ver que todo lo que tiene que ver con el contenido mismo, que yo sé que el estudiante previamente ya lo puede revisar, que otro, como decía Jacqueline, contaba que ya lo puede como es desdoblar y poner en un Word y que puede compartir y podemos armar un foro inclusive. Les cuento que la Universidad Virtual de Quilmes, ¿sí? Tiene todo un espacio en donde los alumnos, fuera de todos los elementos oficiales de comunicación de la institución, también aprovechan esos apuntes, como tú decías, Jacqueline, pero son los apuntes de los alumnos de la educación a distancia, que se comparten todos esos resúmenes y se hacen megas carpetas compartidas y que se ayudan y colaboran entre los estudiantes. Entonces, también esto es una manera de expandir y propagar nuestra educación. Bueno, y aquí esta imagen les puse de la clase invertida, ¿verdad? El profe cree que solamente por darse la vuelta o estar haciendo piruetas frente al aula, ya está transformando. El transformar va mucho más allá de repetir los mismos procesos que veníamos haciendo normalmente. Entonces, ahí también es todo un proceso que tenemos que construir, ¿verdad? Hablamos de Flipped Classroom, hablamos de un modelo pedagógico que tiene un fundamento teórico, formal, ¿verdad? Ideológico, busca justamente introducir desde el punto de vista socioconstructivista, desde el punto de vista de un método didáctico, de una metodología, y lo que justamente busca también es desarrollar desde el punto de vista como una técnica, como una estrategia, es que sea fomentar lo colaborativo, ¿sí? Procesos inductivos, pero también procesos deductivos. Y ahí podemos, como profesores, por ejemplo, así como yo les preparé, son 3 pequeños videos. Sabemos que el microlearning también es una de las líneas muy enfocadas y adaptadas, ¿verdad? Dentro de lo que es las nuevas tendencias, de pequeños videos. A esos videos nosotros podemos hacerles preguntas a los estudiantes, pero a mí me gusta que sean los estudiantes que pregunten, ¿sí? Que sean ellos los que traigan. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un proceso en donde ellos tienen que revisar, por lo menos escuchar, si pueden escuchar, no importa si no lo ven, yo siempre leo, si no lo ven, escuchen, tengan esa posibilidad. Entonces, a partir de ahí, generan preguntas y sobre esas preguntas llevamos al debate en la clase, ¿sí? Vamos respondiendo inclusive. Entonces, y hacemos ya en forma colaborativa grupal, ¿verdad? Entonces, eso también fomenta, así como Miriam decía, a mí me interesa la temática. Janet nos comentaba que estaba en el Ministerio de Educación y que está muy interesada en conocer más acerca de esta nueva metodología, y hay metodologías que nos activen. Entonces, es por ahí. Y la secuencia, acá un poquito, antes de la clase, ¿qué hacen los estudiantes? Leen, le podemos dar un material de lectura, prepara alguna actividad, y ahí les decía, por ejemplo, las preguntas que yo les decía que ustedes preparen sobre los materiales, lo que quieren saber acerca del tema, ya vieron algo. Durante la clase, ¿qué es lo que hacemos? Durante las clases podemos hacer debates, podemos hacer reforzar los conceptos claves, que yo lo estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Pensando en que los estudiantes vienen y me preguntan algo específico, entonces yo, bueno,
sobre tu pregunta, por ejemplo la de Miriam, nosotros vamos ahora a mirar y reforzar y remirar lo que implica la clase invertida. Y luego, al final, ustedes mismos van a plantear, o sea, iniciamos las preguntas, es más, después de este encuentro ustedes pueden ingresar y pueden hacer esas preguntas, esas mismas preguntas que ustedes acaban de decirlo en forma oral, lo pueden dejar en el foro también. Eso también queda registrado y evidenciado el trabajo. Después de la clase, lo que ustedes van a hacer como trabajo final es un foro, vamos a hacer un foro debate, donde vamos a dar una breve opinión, un breve resumen de lo que es para ustedes la clase invertida y cómo lo aplicarían en sus asignaturas. O sea, ese va a ser el trabajo final que lo vamos a entregar hasta el día viernes sin inconveniente a las 23:59, ¿sí? Así que tenemos todavía el tiempo para poder tomar ese tiempo para poder desarrollarlo. Esta clase, bueno, vamos a tenerla también compartida la grabación. Yo le voy a pedir al compañero que después le pasa a la profe Josly, que le pase la grabación y poder también compartirla en el aula. Y finalmente, fuera de la clase, lo que hacemos es inclusive evaluar. O sea, podemos también evaluar durante el proceso de instrucción, pero también podemos evaluar después de ese proceso. Entonces, un poco aquí la diferencia de cómo se trabaja en una clase tradicional versus una clase invertida. Aquí vamos a ver de que las principales, vamos a decir, el proceso, el corazón de todo está ¿dónde? En la mirada de un trabajo más colaborativo, más grupal, más de interacción, más de buscar y saber qué es lo que quiere saber el estudiante, independientemente de ese programa que yo tenga, pero qué es lo que quiere saber el estudiante acerca de ese contenido. En la clase tradicional vemos que hay un fomento al trabajo individual y fuera de clase, en cambio aquí es un trabajo más vinculado al aula, dependiendo del tipo de actividades que vamos planteando. Entonces las actividades ya las hacemos en aula y esas pueden ser de evaluación, de trabajos grupales, de coevaluación inclusive, de actividades que vayamos realizando y vamos a ver también cómo ir implementando. Y finalmente, ya lo que tenemos fuera del aula, ¿verdad? Que es todo lo que es la parte de comprender y recordar. Y eso que es fundamental y esencial, ya lo hacemos en el proceso de clase. Un poco los modelos, y acá esto es lo que decía Miriam, ¿verdad? Decía, yo quiero saber aprender, quiero saber un poco los modelos, cómo yo puedo aplicar, ¿sí? en cualquier asignatura. Y el profesor es el que va a decidir qué modelo lo va a aplicar. Y hay un modelo de aplicación que se llama instrucción entre iguales, en donde el profesor lo que hace es explica la lección entre 7 y 10 minutos. A partir de ahí se generan las preguntas que pueden ser resolución de problemas, ejercicios. Esto, ¿qué es lo que se hace? Se resuelve en clase, ¿sí? Se resuelve en la clase y luego, al finalizar este proceso de resolución, entre pares, ¿sí? se van corrigiendo, o sea, se intercambian la tarea, ¿sí? Entre pares. Esto lo podemos hacer vía una serie de acciones, inclusive en lo virtual compartimos la tarea, o sea, la tarea compartida en donde yo voy a evaluar la de Jacqueline, Jacqueline va a evaluar la mía. Y finalmente, ¿qué es lo que se hace? Una vez que se termina todo ese proceso, se hace una revisión final con el docente de aquellos errores más comunes y el profesor vuelve a hacer una serie de corregir esos errores y también fomentar la comprensión. Entonces, ahí tenemos una manera de poder aplicarlo en clase. Entonces, también con minutos, acá más o menos también nos van indicando cuántos minutos, implica también que el profesor prepare con mucha antelación todo el proceso. Entonces, a partir de ahí, ese es el ciclo de instrucción entre iguales. Entonces, yo comparto con el otro y nos hacemos una retroalimentación inclusive de entre pares, pero sabiendo sobre el tema. Eso también es muy importante. Luego, justo a tiempo, ¿verdad? El proceso de enseñanza justo a tiempo es más o menos lo que nosotros hicimos ahora.
El profe les envía materiales, él le da una serie de materiales, estudian, reflexionan, responden un cuestionario. En este caso yo no les pedí que respondan un cuestionario, sino lo que les pedí es que pregunten sobre el material, ¿sí? Y van preparados a la clase ya con ese contenido, habiendo formulado inclusive otras preguntas vinculadas al tema. A partir de ahí, el profesor recibe esas preguntas, se comprueban, se revisa y luego se evalúa también cuáles fueron las principales dificultades. Imagínense, en un ratito, Miriam nos contó que ella tuvo dificultades en el acceso a los materiales, pero que ella estaba interesada en cómo se aplicaba la metodología. Entonces, la profe que hizo, la profe ya tenía previamente también elaborado estos materiales. ¿Por qué? Porque es una revisión de lo que vamos a dar o de lo que vamos a reforzar o van a ampliar en el curso con los demás materiales que están en el aula. Y finalmente podemos discutir, aplicar, ejercitar, pensar en cómo yo voy a aplicarlo en mis asignaturas. Un ratito, me voy a tomar un poquito de agua, discúlpenme. Después del COVID quedé con la voz un poco, hasta con afonía siquiera, uno sabe. Luego, ¿qué es lo que este tipo de modelo fomenta o aumenta? Dice que aumenta mucho más la calidad en la participación de la clase. Quizás nosotros acá tenemos solo un encuentro sincrónico, ¿verdad? En mi caso, les cuento que di un curso mucho más extenso que este y me duró un mes de desarrollo, en donde yo tenía un encuentro semanal con mis estudiantes de 1 hora. Entonces, veíamos los contenidos previos, desarrollábamos, y ese yo les voy a mostrar, el de un mes, todo era, y tenían que terminar también con un diseño instruccional de por al menos una unidad de aprendizaje vinculada. Entonces, era todo un proceso que teníamos que pasar. Increíblemente, en la primera clase, a los profes todavía les costó revisar los materiales. Pero eso también es un proceso de adaptación también para el que participa y para el que va a estar, va a tomar este modelo. Entonces también es ir trabajando y ejercitando hacia este modelo. Y lo que sí que en la segunda clase, yo les quería mostrar cómo los profes habían trabajado. Inclusive utilizamos otras herramientas vinculadas, por ejemplo, el Padlet. Hicimos un Padlet, un muro de la clase con las preguntas. Otros respondían. O sea, fuimos también buscando otras alternativas de herramientas digitales que podían fomentar y activar los procesos. Y con esto también, esta metodología también lo que tiene de bueno es que mejora, ¿sí?, incluso los resultados de aprendizaje de los estudiantes y mejora las calificaciones. O sea, es también una de las miradas, contaban los mismos autores, ¿verdad?, los que crearon esta metodología, los que dieron aporte acerca de la metodología, que a ellos les costó muchísimo, porque ¿cuál es uno de los puntos más débiles en todos los, luego de escuchar a los profesores? ¿Cuál es uno de los puntos más débiles? Es la parte de la evaluación. ¿Sí? Ahí es donde siempre la evaluación de los aprendizajes siempre es, vos escuchás que los profesores dicen, bueno, mi principal problema es la evaluación. Llegan a la evaluación y bueno, ahí ese es un problema que tenemos, ¿verdad? ¿Sí, Jacqueline? Entonces... Nada. Bueno. Entonces ahí decían ellos, Jonathan y Berman y Sams, decían de que ellos tuvieron que pasar por 3 años en donde se dieron cuenta de que muchos alumnos copiaban su evaluación, se agarraban, multiplicaban, fotocopiaban. Bueno, entonces que ellos llegaban a la conclusión de que la evaluación sean de preguntas más de resolución de problemas, que tengan diversas maneras de resolverse, que no todos lo van a poder resolver, porque ya área de ciencias básicas. Entonces, que ellos fomentaban el aprendizaje de ciertas competencias ya en clase y que los exámenes ya eran un complemento a todo este proceso. Entonces, eso sí, con eso lograron bastante, vamos a decir, evitaron que los exámenes sean colaborativos, ¿verdad? Desde ese ámbito, ¿verdad? Bueno,
el aprendizaje basado en equipos, ¿sí? Aquí un poco es otro de los modelos, y acá les voy a mostrar. El aprendizaje basado en equipos está más vinculado a grupos numerosos, ¿sí? De más de 100, 120 estudiantes. A nosotros nos pasa acá en la Universidad Nacional, no sé si a ustedes también, es que tenemos grupos numerosos de estudiantes. Entonces, bueno, este aprendizaje basado en equipos es muy interesante porque ahí el profesor, ¿verdad? Va aplicando desde una mirada de una lectura previa que se le da al estudiante. Luego los estudiantes en la misma clase se reúnen, ¿sí? En distintos grupos establecidos por el profesor. En este caso, cada grupo, en base a lo que leyó, revisó, va a plantear una problemática, ¿sí? Entonces, un problema o dos problemas relacionados ya al contenido. Entonces, no es que lo vamos a ir a replicar o resumir, yo tengo que saber ese contenido para poder plantear problemáticas vinculadas a una realidad. Entonces, una o dos formula cada uno de los grupos, y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Una solución individual. O sea, cada uno puede resolverlo en forma individual, pero luego, ¿sí? Esas preguntas, o esas problemáticas que se van planteando, ya lo hacemos de manera, respuestas grupales. O sea, nos juntamos todos nuevamente y vamos resolviendo. Es que ¿Sí? te escucho hablando y me suena a mí el aprendizaje cooperativo, la técnica del rompecabezas, que es básicamente igual. Tú distribuyes el material entre grupos, cada uno de ellos estudia una parte y después se ensambla hasta que todos tengamos dominio. Se me parece mucho al aprendizaje basado en equipos. Claro, en este caso te comento, el profesor le da el mismo material con todo, o sea, los alumnos deben revisar, ponerle el material, todos los grupos revisan el Todo el material, mismo material. todos los grupos, sí. Entonces, esto implica de que todos tengan, o sea, no por ese, como tú me decías, El es rompecabezas. por parte, ¿verdad? Uh-huh. No, este es todo el material y sobre eso se van planteando cada grupo, se van planteando una o dos problemáticas. Entonces, esas una o dos problemáticas que cada grupo plantea se comparten con todo el grupo clase y se van resolviendo. Entonces, imagínense cómo parte de ellos mismos el ejercicio, vamos a decir, y tienen que resolverlo, ¿verdad? Eso implica haber revisado nuevamente. Yo creo que para resolver van a tener que volver a revisar el material en forma individual y sobre eso aplicar, ¿verdad? Entonces, luego cada grupo, cada equipo expone, independientemente de todo lo que ya cada uno resuelva, cada grupo resuelve en forma de retroalimentación para todos, van resolviendo sus problemas. Entonces es difícil que un grupo copie al otro, ¿verdad? Porque estamos planteando situaciones, ahí estamos haciendo ese efecto, como yo les digo, contrario a que el profesor viene, me da el material o me presenta la clase y él mismo me da el ejercicio. No, acá es al revés. Ellos también generan sus propias propuestas, ¿verdad? Y eso también hace de que muchas veces vayan buscando otras nuevas alternativas y más materiales inclusive, investigando por su propia cuenta. Entonces eso va motivando cada vez más a los estudiantes. Así que desde ese punto de vista es sumamente interesante. El profesor también decía si es un video elaborado por el profe, puede ser un video que ya tenemos en la web. Entonces ahí también el profesor va a hacer una revisión de qué materiales yo quiero sean previos a la clase. Y también la cantidad de clases. En este caso, requiere por lo menos, ¿verdad? Para este tipo de acciones, por lo menos dos encuentros de 3 horas, es lo que se calcula nos llevaría para todo el cierre. Pero imagínense, todo un capítulo de un libro, o sea, eso también va a ir decidiendo el profesor, va a ser su libro, van a ser otros materiales, entonces vamos a seguir siendo esos guías que estamos ahí orientando a nuestros participantes o estudiantes. Así. Y ahí no me pasa mi diapositiva. Un ratito, yo creo que se coló. Ahí. Ahí va, ahí va. Ahí.
un poco las fases, ¿verdad? Las fases siempre, como les decía, por eso les decía que el profesor tiene que saber programar, planificar, organizar muy bien como para poder llegar a los objetivos, preparar los materiales, ahí tiene que ver cuáles son los materiales que realmente vamos a utilizar y ahí también compartir con el estudiante qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer con esta metodología, que podemos compartirlo en aula, en este caso con una guía, con la guía del curso, ustedes tenían todo el proceso de lo que se va a llevar adelante en este curso una semana. Yo, por ejemplo, para el curso de una semana no puedo hacer igual al que yo les voy a mostrar que lo hicimos en un mes. Luego, tenemos que buscar maneras de consolidar todo este proceso de construcción y elaboración. En este caso, para mí, la consolidación final, la integración de todo de esta semana, es que al menos me piensen de cómo ustedes lo harían en su asignatura. ¿Ya? Entonces, es que piensen, mira, yo voy a hacerlo de esta manera. Voy a aplicar, voy a darles un material. Por ejemplo, voy a tomar Jacqueline, tu área, voy a llevar un material de una ley que se aplica, ¿verdad?, al derecho, y sobre ese voy a hacer mi material y sobre eso ellos tienen que hacer dos problemáticas que puedan a favor o en contra y que se puedan vincular con esta realidad. Un ejemplo, ¿verdad? O que los mismos estudiantes traigan, porque muy aplicado en el campo de las ciencias sociales, el derecho es el estudio de casos. Entonces, famoso que nosotros le damos los casos, ¿sí? Entonces, que ellos mismos puedan elaborar esos casos o que ellos puedan buscar en el derecho mismo, vamos a ver mucho en los periódicos, los mismos casos puedan ser revisados y que ellos mismos traigan esos casos. Imagínense cómo... Ustedes le dan el mismo caso a todo el mundo, a todos los grupos le dan la misma pregunta, la misma actividad. Así es, a todos tienen la misma pregunta, o sea, cada grupo va a hacer un caso, pero es increíble cómo no se copian, ¿entiendes? Cómo cada grupo busca la manera y luego al presentar no son iguales. Mira, Es increíble. yo con este ¿Sí? tema yo me quité los exámenes de mi vida, me los quité porque no me hacían falta, pero durante mucho tiempo los utilizaba y los utilicé durante mucho tiempo y los exámenes tienen sus ventajas, no hay que negar eso, no hay que negar. No. ¿Ok? Entonces cuando yo era profesor en media, yo fui muchos años profesor, y entonces yo agarraba y ellos estaban muy pegaditos unos a los otros, porque era un salón donde habían 43 muchachos en el salón. Entonces, claro, ¿qué hacía yo? Yo decía, se me están copiando, aquello me generaba un estrés horrible. Entonces, bueno, yo hacía pruebas que eran muy similares por las preguntas, le decía, dime la 1, y la 1 del lado del otro la variaba, entonces, claro, lo que decía es la C. Y después me di cuenta que yo dije, no, me puse a hacer las preguntas con los chamos y a corregir con ellos. Entonces eso les cambió a ellos porque los que montaban, y ellos me ayudaron a hacer un banco de preguntas. Entonces, claro, cuando yo iba a hacer los exámenes, yo tenía bancos de preguntas hechos por los propios estudiantes. Es un poco nosotros cambiarnos el chip, porque si tú sigues que la copia, que se me están copiando, no avanza, no prueba otras cosas. Entonces es un poco no quitarnos la prueba. Yo creo que las pruebas tienen un sentido, pero hay otras maneras de ensayar evaluaciones mucho más auténticas. Así es, por eso yo les decía, como la principal dificultad, o sea, no dificultad, lo que yo encuentro en los profesores es que lo que les genera estrés, que estás diciendo, es la evaluación, o sea, es el instrumento, y en realidad es el instrumento de evaluación que yo voy a aplicar. Entonces ahí también, con esto vamos a notar también con esta metodología que todo ese proceso, se le da, el corazón de todo es el proceso de clase. Y ya las evaluaciones vienen a ser como parte de ese proceso en donde ya tenemos como resultados, o sea, como productos de esas distintas etapas que vamos pasando. Entonces el estudiante en la medida que aprende, también ya se le va evaluando. Entonces es una evaluación constante que creo que todavía eso también tendríamos que cambiar en lo que hace a nuestras estructuras, ¿verdad? Como docente, ¿verdad? Que no es solamente ese momento de mis exámenes parciales o de mi examen final, sino que es todo el momento también que estoy evaluando. Y luego, sí. Esa metodología me gusta a mí y es un poco lo que yo he aplicado con los estudiantes, es decir, evaluación continua, ellos hacen trabajo, hacen ejercicios prácticos. Lo que yo les digo es, esto es para su profesión. Claro, es vincular con...
profesionales se están preparando para el campo de trabajo, para hacer prácticas para que vean, pero en sí un examen final para ponerles mala nota no me interesa. Lo que me interesa es que aprendan y que lo pongan en práctica. Pues. Así mismo, Miriam, sí, es muy importante eso. Y eso que decís, conectar con lo que realmente voy a hacer en mi vida profesional. Entonces también ellos encuentran esa fundamentación, esa intencionalidad y importancia de lo que se está desarrollando, ¿verdad? Como parte de lo que me ayuda para realmente tener ese logro de perfil profesional que yo quiero como universidad, como carrera que estoy siguiendo. Y bueno, y lo importante también es esa motivación del docente y del estudiante, el docente también forma parte de estos grupos de trabajo. A mí me gusta mucho cuando trabaja un grupo con los estudiantes en los encuentros sincrónicos, por cada grupo voy interactuando con ellos, me quedo un momento y nos lleva, son realmente sesiones de 2 horas a 3 horas en donde se logran, ¿verdad? No solamente el que se compartan, que se integren, sino que también esa posibilidad de analizar y de trabajar en forma grupal y luego nos unimos todos nuevamente en el grupo grupo total, ¿verdad? Les comento que esto mismo también lo apliqué dentro de otro proyecto, si bien como les digo, más de un mes duraba el curso, era mucho más amplio, pero y así aplicábamos los distintos modelos. Entonces también eso, como les decía, vivenciar también ese modelo que queremos transformar, ¿verdad? Y bueno, la importancia de la evaluación, para mí el producto final, ¿verdad? Era el trabajar en la descripción, en un diseño instruccional de una unidad de aprendizaje, en donde ellos hacían el preclase, lo que van a hacer en la preclase, que ya en breve les voy a también a mostrar uno de los productos, ¿verdad? Y finalmente, que la evaluación no solamente sea la heteroevaluación, o sea, el profesor al estudiante, sino que también fomentar la autoevaluación, ¿sí? Que el mismo estudiante pueda autoevaluar también su proceso y la coevaluación. Entonces, la coevaluación muchas veces yo más lo aplico durante el desarrollo y la heteroevaluación al final con la autoevaluación. Entonces, eso me ayuda bastante a sincerizar de todo lo que aprendió el estudiante, ¿verdad? Es realmente así. Bienvenida Solange, acabo de ver que Solange también ya está muy, muy bien conectada. Qué Gracias. gusto, un gusto Solange. ¿Alguna Igualmente. pregunta que te hayas hecho a lo largo? ¿Pudiste ver los materiales? Me encantaría saber. No, me incorporé, pertenezco al Consejo de Educación a Distancia, conjuntamente con la profesora Jacqueline, el profesor Jorge, y me interesó el tema del aula invertida. Yo soy la coordinadora de Educación a Distancia de la Facultad de Ingeniería. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y bueno, allí se nos plantean una serie de retos, precisamente por la diversidad vamos a decir, de temas que tenemos que abarcar a lo largo de la carrera, unos más prácticos que otros. En mi caso particular, quería compartir, yo doy logística, y logística es un curso que está insertado ya en la parte avanzada de la carrera de ingeniería de procesos. Entonces yo tengo una actividad y quería preguntar, dentro de lo que he visto, aun cuando me incorporé tarde, pero he encontrado vinculaciones con una actividad que yo realizo dentro del temario que tiene que ver con la articulación entre aprovisionamiento, producción y despacho, ¿no? Entonces, es una guía, como una hoja de instrucciones que yo le entrego al estudiante, los divido por equipos, tienen la misma guía de instrucciones todos, y cada equipo tiene que, por supuesto, leer esas instrucciones dentro de un esquema. Hay una hoja en Excel que ellos tienen que ir llenando en función de unas, vamos a decir, unas bolsitas que aquí hay un contraste entre lo presencial y lo virtual. Porque en lo presencial yo les entregaba como unas cajitas con unos papelitos que representaban los pedidos,
y ellos aleatoriamente tenían que tomar el papelito y se distribuían una serie de roles allí. En lo virtual, el desafío ha sido otro, porque entonces es como dividirlos en equipos. Zoom permite crear salas individualizadas, pero en Google Classroom o en otros tipos no. Entonces hasta ahora lo he hecho de forma asíncrona, es decir, que ellos hacen la actividad de manera particular, el equipo utilizan, por ejemplo, en el caso de la aleatoriedad, simulación de Monte Carlo, para ponerle un ejemplo, y luego nos reunimos de manera síncrona para debatir los resultados. Pero viendo lo que me ocurrió este semestre que acaba de finalizar, me doy cuenta que debo cambiar. Y es posible que vaya nuevamente a eso que estás comentando. Es decir, que yo les doy las instrucciones, pero en el desarrollo de la actividad debo convocarlos a cada equipo y que en la misma sesión podamos compartir esos resultados, tal como lo hacían lo presencial. Yo no sé qué desafío se le ha presentado en su experiencia en cuanto a yo quiero llamarlo no transferencia, sino traslado entre lo que ha significado lo presencial y llevar esas actividades a lo virtual, sobre todo en este tema de lo colaborativo, ¿no? Así es, me encanta, Solange, tu pregunta, porque realmente cuando es un grupo así como me decís, que va a trabajar bueno, vamos a trabajar en un grupo numeroso, que vamos a tener diversos grupos, yo sí insisto, ¿verdad?, en hacer esto, ¿verdad?, de que la sesión, ya sea para ese trabajo en equipo, en donde el docente, y les comentaba un poco antes, cuando creo que todavía no hayas llegado, les comentaba de que lo que yo hago es, por ejemplo, si tengo Meet, si utilizo Meet, trabajo con distintas salas de Meet y están durante, mis clases por lo general son de 2 horas, ¿sí? Duración de 2 horas. Entonces, en esas 2 horas, los estudiantes previamente a ese encuentro sincrónico que yo tengo con ellos, porque primero hacemos grupal de todo el grupo, ¿sí? Pero previamente en el aula yo ya le dejé las instrucciones, los materiales, todo, ya ellos vienen con todo eso ya revisado para ese encuentro. O sea, lo que yo hago en el encuentro sincrónico ya es un primer inicio con todo el grupo y luego ahí le digo, bueno, que no es más de 5 minutos a 10 minutos entre que todos llegan, y también cuando es por Meet genero, de acuerdo a la cantidad de grupos, un coordinador, o sea, hago que cada grupo tenga un coordinador y que cada coordinador haga el enlace. Okay. Entonces me comparten ya el enlace, ¿sí? Antes de salir del aula, del grupo total, me comparten ya el enlace y yo voy recorriendo cada grupo. Entonces hago ese acompañamiento durante mi clase. Muy bien. De esa manera. Excelente. Tuve muy buen resultado. Porque yo hice alguna vez bien interesante. Organicé los grupos. Los grupos fueron en función a la calificación. Ellos nunca lo supieron. Ellos nunca supieron que el criterio fue que había en el grupo muchachos de alto desempeño, de mediano desempeño y de bajo desempeño. Yo les dije que yo había hecho unos grupos en casa. El criterio fue ese. Mira, y ellos tenían, en aquella época no había todo esto de las tecnologías, tenían un cuaderno que se llamaba la bitácora de trabajo. Y entonces cuando yo quería saber cómo iba el grupo, yo no le preguntaba al grupo, yo revisaba la bitácora. Entonces ahí estaban los acuerdos. Por ejemplo, estábamos Carla, Jacqueline y Miriam en un grupo. Y Jorge no trajo su tarea. Entonces se colocaba, Jorge no trajo su tarea, se compromete a... Y entonces yo me soltaba de aquella responsabilidad del dueño y eran ellos los que se hacían responsables. Otra vez, les cuento rapidito porque si no me emociono. Mira, yo no iba a hacer este taller y mira dónde estoy. Hicimos un acuerdo. Yo fui maestro durante muchos años y un niñito pidió, me acuerdo claro, que habían acuerdos para tratarse. Él era muy flojo, muy flojo. Y nunca entregaba las tareas. Y los niñitos le dijeron, para entrar al grupo tienes que traer las tareas, como un compromiso de ellos. Eso fue maravilloso porque tú le das autonomía al grupo. Tú estás monitoreando. Claro. Y el acuerdo, y lo que él pidió fue que lo llamaran por su nombre. Fíjate tú qué interesante.
porque los muchachos le decían Boberto. Ellos le decían entre su juego Boberto. Y él se llama Roberto. Y entonces, en lo que él pidió, fíjate tú, ellos le decían Boberto en el bajo fondo, y él sabía que le decían Boberto. Entonces ellos le pidieron que trajera las tareas, porque no las entregaba. Él no tenía grupo, él siempre quedaba fuera de los grupos. Nadie quería trabajar con él. Y como yo organicé los grupos, él le tocó. La bitácora era el elemento donde ellos anotaban sus historias, lo que iba pasando. Cambio fuera porque me encadeno. Qué maravilla, Jorge, no, qué gusto. Excelente. Bueno, son maneras, ¿verdad? Le comento también de que al inicio, en la primera sesión, les cuesta a los estudiantes. O sea, mi primera sesión siempre es un poco más compleja en términos de que dicen, no, todavía no lo leí, no revisé. Entonces, siempre el profesor debe tener esto de también la posibilidad de compartirles, ¿verdad? Un breve resumen con los estudiantes y después dicen, no, nosotros queremos, hay docentes, principalmente cuando se trabaja con docentes, nosotros queremos escucharle al profesor. Entonces también es cambiar esa mirada de que le van a escuchar al profesor en estas orientaciones grupales, en estas dudas que van teniendo, en ese resumen, porque una vez que terminamos todo este proceso que vos decías de lo que hacían tus alumnos, yo siempre les doy otra vez un cierre, un resumen final, bueno, estudiamos esto, conectamos esto, hicimos esto, y a partir de ahí pregunto nuevamente a mis estudiantes, y eso vamos a vivir también hoy, no es qué aprendimos, sino cómo nos sentimos hoy en la clase. Entonces me dicen, yo me siento feliz porque aprendí tal cosa. Imagínense, conectamos la emoción también con el aprendizaje. O sea, son algunas cuestiones también que tienen que ver con todos estos procesos. Es las preguntas que también nosotros podemos lograr en ese final de clase. La tentación de uno, la negación es absoluta. Cuando yo utilicé el aprendizaje cooperativo, se querían cambiar de grupo, profe, no me gusta, yo no le hablo a ella, yo no le hablo a Miriam me cae mal. No se cambian los grupos, y las ganas de yo pararme a dar una clase eran tremendas. Y hasta que ellos se adecuan, pero también uno. Y una clase magistral tampoco está negada. Si tú ves que el grupo se tranca en un proceso, tú dices, ok, paramos el trabajo, explicas algo en puntual y sigue el trabajo en grupo. Es una maravilla, es una maravilla. Sí. Pero la primera vez es horrible. La segunda y hasta como que la cuarta, quinta es que ellos empiezan a comprender la metodología y empieza a fluir todo como un río. Ahí tú dices, wow, esto es otra metodología, esto es otra cosa. Así mismo, sí, es un cambio, porque es un cambio para el docente y para el estudiante. Entonces todo cambio también tiene su tiempo de adaptación por cada uno. Sí, así es. Bueno, y nada más que les cuento que ya voy cerrando un poco lo que es la presentación y después poder compartirles lo de la experiencia que les decía, el diseño instruccional de una unidad de aprendizaje. Todo lo que tiene que ver con elementos claves, ¿sí? Los elementos claves son ambientes flexibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el alumno, si yo le doy la posibilidad de estudiar y revisar los contenidos previamente, él lo hace dentro de su tiempo libre, ¿sí? Se organiza, aprende, pero siempre teniendo esa flexibilidad, él de decidir en qué horario lo va a revisar. Los videos, una breve lectura. ¿Y qué hacen los profesores? ¿Verdad? Los profesores normalmente lo que permiten es hacer más significativo ese proceso. Construir a partir o presentar a partir de lo que quieren saber los estudiantes. Miriam, cuando decía, yo me inscribí en este curso porque yo quería aprender las distintas maneras de aplicar. Entonces eso es lo que le motivó. Y quizás Miriam después nos diga, bueno, sí, aprendí que se puede hacer de esta manera, de esta, o sea, hay formas de poder aplicar. Y ahí también yo siempre le digo a los profesores, la creatividad, la posibilidad de transformar, o sea, pensar en toda la vaga experiencia que ya tenemos como docentes y ahí ver cómo lo vamos a aplicar, también mucho depende del docente, que es el que programa, que es el que diseña.
¿sí? Hablamos también de una cultura permanente del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el tiempo de aula, ese tiempo que nosotros estamos compartiendo ahora, es más de profundizar, de interactuar, de generar un espacio de evaluaciones, como decíamos, con los estudiantes y de retroalimentar en forma permanente. Entonces, y también de comprender mejor este proceso, lo que vamos dando, ¿sí? Sea el contenido que sea. Luego hablamos de contenido intencional. ¿Por qué? Porque ahí el elemento clave es la programación, ese diseño instruccional, cómo yo estructuro para que mi alumno aprenda. ¿Sí? Como yo planifico este proceso preclase, porque el aula invertida tiene un proceso, que siempre va a haber una preclase. ¿Sí? Preclase, el desarrollo de mi clase, y luego postclase, que ya es o una evaluación o un cierre, que lo vamos a mirar también. Se cambia un poquito en lo que famoso damos proceso de inicio, desarrollo y fin. ¿Sí? Acá hay un preclase, desarrollo y una evaluación o un trabajo de cierre, ya sea grupal o individual. Eso también va a depender mucho de cómo el profesor decida que se realice. Y el docente, yo siempre digo, el docente es la parte más importante, porque independientemente de mi estudiante, que mi gran tarea es la que ellos aprendan. Entonces, yo soy el que tengo que pensar en ese escenario de aprendizaje. Entonces, es ahí donde esto del contenido intencional, a través de un diseño instruccional, es fundamental. ¿Sí? No, eso no lo podemos hacer por, no, hoy vengo y voy a dar clase invertida. No es así, o sea, implica también por parte del profesor bastante preparación y evaluar en forma permanente, a ver si cómo va, cómo va ese desarrollo en sí. Y finalmente, ¿verdad? Lo que también como parte de estas conclusiones que tienen que ver con cómo fomentamos y nuestra principal tarea es el aprendizaje crítico y reflexivo, o sea, esas competencias que vayan hasta al desarrollo de lo crítico, ¿verdad? El aprendizaje crítico y reflexivo en el estudiante. Entonces, ahí es donde tenemos la posibilidad de mejorar, o sea, ampliar todo aquello que dimos de contenido al estudiante, ¿sí? Previo. Podemos ampliar y mejorar como expertos que somos en el área, podemos ayudar y mejorar en nuestros estudiantes esas dudas y esas cuestiones que se van también, que le permitan un mejor razonamiento de todo este proceso. También otra de las principales situaciones que tenemos nosotros es que siempre insistimos en que ellos resuelvan los problemas. Entonces acá es que ellos planteen los problemas, pero que ellos también tengan la oportunidad de resolver todos aquellos problemas que plantean los estudiantes. Ahí, por supuesto, en compañía de sus mismos docentes. Y acá yo creo que es un elemento clave. Se crea un clima en donde el estudiante ya está, una vez que se adecua al modelo, les cuento, porque por la vivencia que ya tuve, llevo 2 años de implementación del modelo en ciertos cursos y principalmente vinculados al área docente, en donde los participantes ya están expectantes para la siguiente clase. Increíble es cómo mantenemos ese interés y ya te traen, te dicen, profe, vos sabes qué, vos nos diste esto y yo había sido que busqué esto, así como vos decías, Solange, yo hago esto y esto, conecto con lo que yo. Entonces vamos conectando también con, con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y eso es el significado, o sea, eso es lo que realmente lleva a un aprendizaje significativo, porque conectamos no solamente con lo que sabemos, sino con cómo lo voy a conectar con lo que yo hago, ¿verdad? Y también aquí podemos decir de que esto es la complejidad de los estudiantes. La realidad de mis estudiantes es que no son iguales, también tienen diversas maneras de aprender y esto también ayuda muchísimo a aquellos que tienen mayor dificultad en los procesos. Entonces, al ser más colaborativo, imagínense alumnos que les cuesta un poco más comprender. Entonces, esa comprensión ayuda en toda esta colaboración que vamos haciendo y que el profesor, por supuesto, le da esa posibilidad de que pregunten, de que consulten,
si no lo entienden, ¿verdad? Entonces ahí vamos a reencaminando y retroalimentando todo el proceso. Y esto que yo les decía, ahora insisto mucho en la transferencia de los aprendizajes. Es a transferir los aprendizajes al contexto cotidiano y profesional del alumnado. O sea, es que sean lo más reales posibles a lo que él va a vivir en su experiencia profesional. Y también les comento de que con esta experiencia que yo fui viviendo, los participantes tienen una mayor interacción, o sea, hay mayor integración entre los mismos colegas. Y no hay una competitividad, al contrario, todos quieren lograr la misma meta. Cuando tenés por grupo, todos quieren lograr la misma meta. Y muy importante también, porque lo que decía un poco Jorge, se combina, ¿sí? Se combina ese proceso de instrucción de parte del profesor versus también el descubrimiento por parte del estudiante, o sea, de seguir buscando y seguir la inducción y la deducción. O sea, es impresionante como esto que les estoy diciendo, estos principios se ven reflejados en este proceso. Y la motivación de los estudiantes es increíble, pero lleva su tiempo de adaptación. Así es. Bueno, y aquí un poquito el aula invertida, ¿verdad? ¿Quién evalúa? Como decíamos, evalúan todos, ¿sí? Puede evaluar el equipo de estudiantes, puede evaluar el estudiante, el docente, ahí también la cola, hetero y la autoevaluación. La forma de evaluar también el profesor, el tipo de instrumento que va a utilizar, una prueba oral, una prueba escrita, van a hacer un trabajo de procedimiento. Todas estas cuestiones también va decidiendo el profesor de acuerdo a las competencias que decide, ¿verdad? Aplicar. ¿Y cuándo lo va a evaluar? Al inicio, durante el proceso y al final. O sea, es una evaluación constante. Eso también decíamos en este proceso. ¿Y qué voy a evaluar? Ahí también evaluamos los distintos tipos de competencias, conceptuales, procedimentales, ¿sí? Vamos viendo también qué es lo que vamos a evaluar. Y el tipo de evaluación siempre va a ser o la formativa o la sumativa, ¿verdad? Eso también va a depender mucho de lo que el profesor decida y cómo lo decida hacer. Así que en ese sentido, eso también lo vamos viendo. Y acá le pongo Aguille. ¿Ustedes saben, alguien conoce el guaraní? Bueno, mi país es un país bilingüe. Entonces, Aguille es una palabra que dice gracias hasta el momento, ¿verdad? Después le voy a mostrar otro material, ¿verdad? De diseño instruccional de una unidad que también les voy a poner como parte de los materiales, le voy a agregar en materiales complementarios. Y una Aguille es el gracias de corazón, ¿verdad? Por haber participado, compartido, pero si hay preguntas, me encanta. ¿Cómo se dice? Aguille. 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 Yeah. Sí. ¿Cómo sería muchas gracias? ¿Cómo sería muchas gracias a ti? Gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Aguille y Terei, se dice. Muchas gracias. Así es, sí. Y Terei, o sea, la Terei es mucho, ¿verdad? Entonces, y Terei es muchas gracias. Aguille es gracias, así que así es. Bueno, les quiero mostrar también, así que por favor vayan haciendo, si tienen preguntas, tenemos todavía unos minutos más. Yo les quiero mostrar un modelo de diseño instruccional que yo había aplicado en mi, quiero ver, a ver un poquito. Acá, sí. Eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Era un curso. Nuestro curso ahora es de menos horas, por supuesto, porque no puedo desarrollarlo no son 40 horas, son menos horas. Nosotros desarrollamos 40 horas a lo largo de 4 semanas de desarrollo con los profesores. Eran profesores de todos los niveles y hicimos abierto a todas las facultades que tiene la Universidad Nacional de Asunción. Entonces tuvimos muchos docentes, 250 participantes. Eran más bien, sí, realmente estuvimos entre dos colegas
fuimos las que estuvimos trabajando y lo que les quiero mostrar es el modelo de diseño instruccional. Esto les voy a poner también en mi... Es como es la planificación detallada. Yo siempre le digo, ¿qué es el diseño instruccional? El diseño es mi arquitectura, lo que yo pienso que voy a hacer en mi aula, ¿verdad? Entonces es bien detallado todo el proceso. También aquí trabajando un poco con competencias. Nosotros, si bien en las carreras de grado todavía a nivel de educación superior, la exigencia ya es basada en competencias. Nosotros, mi unidad, en todo lo que es formación continua, posgrado, todavía no hay una obligatoriedad. Pero siempre yo les insisto a los colegas de que tenemos que estar pasos más agigantados adelante, en el sentido de que si yo soy un profesor de grado y ya voy a trabajar por competencias, entonces que mi trabajo, que esto ya esté por competencias. Entonces desde esa mirada. Sí, Solange, te escucho. No, quería preguntarle, profe, aprovechando esto del diseño instruccional, ¿cómo hacen la consideración de las horas? Porque creo, o no, estoy convencida de que la hora académica virtual no se compara a la presencial. Yo de hecho eso lo he conversado con el profesor Altuve y hemos tenido algunos diálogos en relación a eso. Sin embargo, en la práctica, ¿cómo ha sido su experiencia con respecto a eso? Porque uno elabora el diseño instruccional y uno dice, bueno, le voy a dedicar 2 horas a esto. Pero resulta que cuando yo estoy en el espacio virtual, la demanda es mucho mayor. Entonces, ¿cómo ustedes han trabajado esa experiencia y cuáles han sido los resultados en función de del uso de ese tiempo académico, tanto en lo virtual como en lo presencial? Yo te comento en ese sentido, Solange, nosotros trabajamos, bueno, con las asignaturas. Por ejemplo, una asignatura, como nuestras asignaturas son semestrales, ¿sí? Lo que le dijimos a los docentes es, vamos a fomentar, le dimos una serie de indicaciones, ¿sí? Orientaciones, vamos a fomentar el trabajo asincrónico. En la primera etapa se fomentó el trabajo asincrónico, principalmente en aquellas asignaturas que el profesor consideraba que iban a ser factibles llevarlo más asincrónico que con encuentros sincrónicos. Y también en lo asincrónico, ¿sí? Los profesores pasaron por un proceso de trabajar en diseñar sus aulas. Nosotros paramos un semestre. Entonces los profesores en ese semestre, nosotros, en mi área, justamente en mi dirección de lo que es e-learning en ese momento, ahora es educación a distancia, nosotros trabajamos con todos los profesores. Trabajamos con ellos, ellos prepararon su clase, prepararon su diseño instruccional, prepararon, Dios mío, fue un trabajo que era de no parar. Sí, porque era desde el diseño, desde la metodología, todo tenían que hacerlo. Y prácticamente al profesor. Entonces, en esa primera etapa de elaborar, ellos no dieron clase. En el siguiente semestre lo implementaron, ¿sí? Pero con todas estas orientaciones que yo te decía, de ver cuáles sí requerían encuentros sincrónicos, ¿sí? Pero que por lo menos sean de una vez por semana, que no más de 2 horas. O sea, todas estas cuestiones pedagógicas nosotros le fuimos dando también de orientación al docente. Y con esto ellos elaboraron. ¿Pero qué implica? Implica que el docente, si yo tengo 6 horas, porque hay profesores que tienen 6 horas semanales que tienen que dar, o sea, sus cátedras son de 6 horas semanales, o sea, 6 horas semanales, vamos a decir presenciales, le vamos a decir que ellos estaban presencialmente en la institución. Entonces, 2 horas le dedicaban a encuentros sincrónicos, los que creían que era importante, de esas 2 horas. Luego tenían 2 horas en donde los profesores tenían que revisar los contenidos, revisar las tareas, responder en los foros, ¿sí? 2 horas más o menos, 2 a 3, porque esto lleva tiempo, el acompañar al estudiante. Yo siempre le digo a los profesores de que si mi módulo dice 40 horas de desarrollo, a mi alumno ya le lleva 80, es el doble, ¿sí? Y el profesor también, porque o sea, el profesor también porque la primera vez que implementa normalmente le lleva más tiempo, pero en una segunda oportunidad, el profesor ya con
ya está adaptado también a la metodología y va viendo sus posibilidades. Y se van abriendo también posibilidades en términos de que en qué horario el profesor puede hacerlo a la mañana, o sea, esas 2 horas distribuidas, yo siempre le decía, distribuidas a lo largo de la semana o a lo largo de los días. Yo lo hago a la mañana, tempranito. Ustedes van a ver, si ven la interacción en el aula, yo siempre estoy a la mañana, a la tarde y a la noche. Y siempre dejo alguna evidencia de que estuve en el aula. Ahora, por ejemplo, imagínense, nosotros comenzamos el día lunes el curso ya atendiendo las dudas, las consultas, los correos, y así. Yo le habré dedicado una hora diaria, pero siempre lleva un tiempo por parte del docente. Y lo que a mí más me gusta, como siempre yo le digo, es evidenciamos el trabajo, evidenciamos que pasamos ahí, que estuvimos ahí. ¿Sí? Es muy, muy interesante. Pero lleva el doble, sí. Muchos profesores que estaban en la presencialidad ya no quieren volver a lo presencial, y hay otros, ¿verdad?, que insisten que sí o sí los exámenes tienen que ser todos presenciales. Imagínense, cada uno tiene también su manera de llevar adelante, pero lleva un tiempo impresionante. Sí, de dedicación. ¿Cuántos profesores tú tenías a tu cargo para prepararlos? Sí, nosotros trabajamos con, o sea, en realidad capacitamos, porque cada curso eran 536 profesores en el semestre, pero eran 4 cursos. Entonces nosotros llegamos a capacitar 1.500 profesores. Y de estudiantes, porque también hicimos para estudiantes, prácticamente llegamos al 70% de los estudiantes de la facultad para orientarles en la metodología de aprendizaje, en el uso de la plataforma, bueno, todo este curso de inducción que se debía hacer. Entonces lo hicimos y fue un grupo de 35, nos redistribuimos, porque yo nada más que trabajo con 11 personas en el equipo y tuvimos que ampliar, ¿verdad?, algunos profesores que nos ayuden en sus funciones también para trabajar con los estudiantes y los docentes. ¿Cuántos profesores tiene la facultad? La facultad en sí, por cada semestre tiene 536 docentes que están llevando adelante, porque son 17 carreras. Ya. Entonces también distribuidas por departamentos de enseñanza. Vale. Así es. Docentes la metodología distribuidos. ¿Todos es el aula invertida o no? No. No todos los docentes usaron aula invertida. ¿Sí? Nosotros capacitamos a los docentes para que aprovechen esta metodología en la mirada de que ahora ya va a ser un componente también va a haber de presencialidad. Entonces, que reaprovechen en esa presencialidad también de usar el aula invertida, ¿verdad? Porque hacemos todas las tareas en lo presencial y todo el desarrollo de contenido en lo ¿Y la plataforma que usan? Moodle. Nosotros usamos también Moodle. Sí. Moodle, y le damos una opción de Classroom para algunos profesores, pero más Moodle es lo que... La nuestra es Educa. Ustedes van a ver lo que... hay un logo aquí de Educa, porque este logo naranja que ven aquí, ese es el de Educa, que es nuestra plataforma, así se llama, pero basada en Moodle. Igual que nosotros. Pero sí. Nosotros llegamos a formar 1.000 y tantos profesores en pandemia. Fue un trabajo muy arduo, pero creo que algunos resultados encontramos, sí. Sí, nosotros llegamos, claro, por la cantidad, o sea, eran 536 profesores, pero que participaban en todos los cursos. Entonces teníamos participantes, tuvimos 1.800 y algo, eran entre todos los cursos. ¿verdad? Nosotros llegamos a tener 4.000 y tantos, pero en realidad eran los mismos profesores haciendo varios cursos. Entonces, claro, cuando tú revisas las estadísticas, son 4.000 y tantos. Y además que se metió mucha gente de afuera, no solamente de la universidad, porque en pandemia la gente no sabía qué hacer. Entonces, fue una experiencia interesante. Qué gusto, ¿no? Sí, no, realmente... Entonces, con actividad, más o menos el formato es igual. El objetivo general o competencia, el objetivo específico, los contenidos. Y acá es donde empieza pre-clase hacia abajo, pre-clase, porque el resto es más o menos igual. La técnica, así es. Así mismo, desarrollo, de todo lo que implica el desarrollo. Eso yo les voy a subir también para que ustedes tengan como un ejemplo, ¿sí? Del desarrollo y luego la evaluación.
y normalmente comienza la clase sincrónica y culmina en la evaluación culmina ya en la en el sí, a distancia. Inclusive le pongo los minutos, ¿verdad? De cómo se va a desarrollar cada parte, cada proceso, la parte 1, la parte 2, lo que va a ser asincrónico, lo que va a ser asincrónico, lo que tenés que tener en cuenta, ¿verdad? Para poder realizar tus acciones. Y eso está todo en el aula también. O sea, nosotros le compartimos esto al estudiante también y con la guía correspondiente de las orientaciones de cada una de las actividades. De esa manera nosotros lo fuimos trabajando. Y esto es lo que varía bastante, ¿verdad? Y acá yo también, para que vean los recursos, ¿sí? Recursos y materiales que yo voy a requerir. Entonces ya también voy generando acá mis enlaces, si son segmentos de libros, videos, ya con eso bastante nos lleva, ¿verdad? Un tiempo determinado. Acá les puse el de una semana, nosotros trabajamos. Imagínense, el 19 al 26 de abril, este fue del 2021, ¿verdad? Ya del año pasado, pero quería también compartirles. Nosotros este año lo que hicimos es otro curso en donde trabajamos metodologías innovadoras y entramos en herramientas que activan la motivación en el estudiante, que ahí trabajamos con otras herramientas como Padlet, Mentimeter, Flipgrid. Entonces fuimos también dándole otras herramientas al docente y cómo aplicar, ya sea de inicio, proceso o fin. O sea, eso también va a variar mucho para lo que decíamos en los momentos didácticos. Entonces acá los momentos didácticos en la metodología lo que tiene lo que varía es todo lo que hace la preclase. Así es. No sé, tenemos exactamente 4 minutos. Qué gusto. ¿Alguna pregunta que vayan teniendo? Sería bueno, Solange, Jorge, si ustedes se quieren incorporar al curso, yo creo que es cuestión de que los... Mire, profe, hay un ratito más. Oye, el que abre la próxima clase soy yo, así que tienes un margen un poquito más amplio. Así que Ah, súper. la gente no sienta ahí el susto de que la otra clase empieza a las 6, ¿ok? Sí. Con 10 minutos yo me puedo mover, ¿ok? Sí, me lo dijo Sí. Josley, pero yo por las dudas le dije, y 40. No, así, no, tipo, todavía tienes un margen ahí por si la gente quiere qué conversar. suerte, No, qué no, gusto, ¿okay? qué gusto. El que abre la aula soy yo, así que, y a las 6 con que abramos está perfecto, ¿ok? Lo van a hacer perfectamente. Sí, Yo por eso porque sí. ya el curso ellos están acostumbrados, ya no hay ese estrés que entran media hora antes, no, ya ellos entran a la hora y ya está todo como más acopladito. Qué gusto, Jorge, qué gusto. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta? Para mandarte los datos para que nos incorporen. Yo me emocioné, yo que estaba aquí de emergente y aquí estoy ya. Por favor, para decirle a la profe Josley para que les matriculen. Sí, Ok, vale. sí. Con Josley. De repente, si quieren, me pasan sus datos, ¿verdad? Creo que los datos, y total está abierto el curso, pueden ver los materiales, va a estar todo. Perfecto. Súper, qué gusto. No, sería muy bueno, porque de hecho en el plan de evaluación, en el plan de estudio que entregué a la coordinación, estoy planteando aula invertida. Dentro de lo que he leído, partiendo de estas actividades que le comenté que he realizado con los estudiantes. Y trabajamos con casos, por ejemplo, y esos casos, sobre todo en el tema del marketing, por ejemplo, introduje el elemento que aun cuando no está en el temario, pero yo creo que podemos ir actualizando, creo que es el proceso ese que nosotros tenemos que estar muy atentos, y las transformaciones curriculares como que van un poquito más lentas que lo que uno pudiera querer. Entonces, con el tema del storytelling, por ejemplo, pongo ese ejemplo del storytelling, que es una estrategia que está evolucionando con respecto a la publicidad tradicional que se había venido haciendo y que conocimos por muchos años a través de las agencias publicitarias. Ahora más bien se sugiere y no se dice cómprame o contrátame, sino que hay una historia que uno tiene que construir para que sugiera el servicio o el producto. Bueno, entonces con los estudiantes tuve una experiencia muy buena porque ellos mismos propusieron sus materiales y luego los conversamos en función de los objetivos o de lo que querían
que ese cliente potencial viera en esa historia. Entonces creo que ahí, sin saberlo, de manera intuitiva, apliqué lo que es algo de lo que he identificado aquí del aula invertida, ¿no? Qué bueno, me encanta. Excelente. Y después hay otra metodología sumamente interesante que nosotros también la aplicamos en Innovadoras, es el de pretextos. El de pretextos es un texto que iniciamos en la clase. A partir de ese texto lo leemos todos, ¿sí? Ya sea el profesor, el estudiante, lo vamos en un texto corto, ¿sí? Cortito, pero que resume todo lo que vamos a dar a lo largo del semestre o del año conforme a la asignatura. Y a partir de ese texto se van ampliando las preguntas, las respuestas, se hace algún dibujo, algo creativo referido a eso, nos vamos por las ramas, le decimos nosotros, ¿por qué? Porque traemos otros materiales para compartir y no saben lo que es. Eso sí implicaría más o menos 16 clases para lo largo. Les comento nomás la cantidad de clases que requerían, ¿verdad? Pero que es espectacular. Si tenemos, por ejemplo, en el semestre 16 sesiones, ¿verdad? De 2 horas. Y eso es impresionante también los resultados que trae con los... Así que, es otra de las metodologías también muy, muy, muy aplicadas. Así que les comento así como para... Quizás en alguna oportunidad le voy a comentar a Josly también y hablamos un poco de lo que es pretextos, que ayuda mucho a seguir motivando al estudiante a seguir leyendo, a seguir investigando, y esto también ayuda mucho en esa línea. Ok. Así es. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna, Miriam? Tu pregunta, tu duda, lo que querías saber, ¿se te aclaró, Miriam? Sí, muchas gracias. El panorama me queda más claro y por supuesto, sí, yo soy muy curiosa, investigadora nata y por supuesto voy a seguir documentándome más sobre el tema porque siempre quiero estar actualizada y ver cuáles son estas nuevas herramientas. Pero, por ejemplo, cuando mencionaba Padlet, yo el año pasado tuve la oportunidad de hacer un curso de para formadores virtuales y utilizamos esta herramienta, pero me quedó la curiosidad porque yo intenté aplicar algo de eso a mi clase, pero creo que no hay una versión gratuita que yo me pueda suscribir como docente para usarla con mayor frecuencia, ¿cierto? Sí hay. Sí hay, profe. Sí hay. Así hay, bueno, les agradezco porque a mí me encantó esta herramienta y la apliqué bastante. Sí, te permite crear hasta 3, ¿no es cierto, profe? 4. Sí, 3 a 4. Yo tengo una que me permite crear 7. Yo creo que yo soy muy... qué maravilla. No, el mío 4. Bueno, no, comparta porque esa es la que yo quiero. Y me permite, claro, yo tengo que reciclarlos porque yo lo uso con mucha frecuencia. Yo también. Hay que tener cuidado porque uno comparte eso para algunos cursos. Yo recuerdo que nosotros yo tengo un servicio comunitario y entonces hicimos en Navidad una tarjeta navideña con Padlet. Eso fue la locura, eso fue porque como la gente tiene teléfonos celulares y Padlet te permite hacer videos. Entonces todos escribieron la carta al Niño Jesús de buenos deseos o un video cortico. Y yo con mis estudiantes le di a cada uno que entrevistara de 1 minuto a historias de familia en Navidad. Y bueno, ese Padlet se llamaba Carta al Niño Jesús. Y bueno, aquel Padlet fue un éxito total, tanto que yo lo repetí 2 veces porque quedó tan bonito que es una tarjeta interactiva, pues una tarjeta de Navidad interactiva. Muy, muy poderosa esa herramienta, de verdad que sí. A mí me gustó mucho, sí, pero la usé creo que 1 o 2 veces y después ya me dijo, ya como que agotaste, entonces yo dije, ¡ay, qué lástima! No, yo tengo la mía y yo la sigo usando, yo reciclo mis 7 y las cuido mucho. También. No, ¿y bueno, sabes qué? Genero con mis distintas cuentas. Es correcto. Te registras por cuentas, entonces me voy teniendo multiplica. Está buena idea. Esa es la idea. Sí. Con mis distintas cuentas. Compartiendo secretos tecnológicos. Sí, yo también hago lo mismo. Pero yo tengo 7. Es una maravilla.
Sí, realmente es muy bueno. Mentimeter también Y para presentaciones más interactivas, para saber qué está queriendo saber la audiencia, ya lo publicamos. Yo Mentimeter uso mucho también para evaluar el último día de clase, entonces voy haciendo preguntas y los alumnos tienen unos minutos y hacemos el juego y una musiquita, y bueno, voy a hacer, también hace más interactivo ese proceso. la nube es una nota. Yo en todas partes hago nube palabra porque la gente participa. Sí, también, exactamente, 9 palabras, sí, yo uso mucho 9 palabras al inicio y bueno, y después le hago 9 palabras y le digo que bueno, cuáles fueron las estrategias innovadoras que aprendimos, y cuestiones así, y a partir de ahí le voy haciendo preguntas con lo que dimos, máximo son de 5 a 7 preguntas y luego tenemos así tipo el ganador también, o sea, de competencia y es un juego, pero que también nos sirve para evaluar en los conceptos aprendidos a lo largo del curso. Así que también. Bueno, profe, Bueno. invitada a Sapro cuando quiera venir con nosotros. Bueno, Sapro y SEDUCB son hermanitos, ¿así? Okay. Yo creo que Sapro es el papá de SEDUCB. Sapro es el sistema de actualización docente del profesorado, donde nos encargamos de la formación de todos los profesores. Claro, todo lo que es formación continua del docente, ya sea metodologías, en tecnologías, en todo lo que se requiere para el... ¡Ay, qué bueno! Encantadísima. Entonces, bueno, vamos a cumplir 45 años y ya tenemos una invitada ya para esos 45 años. ¿Quieres tú? Un gusto. Así que... Ojalá, sí, ojalá. Sí, Bueno, vamos a estar ahí. Será un Claro gusto. que sí. Un gusto bueno, haber estado con usted. Gracias, bueno. profe. Muchas Gracias. gracias. Y bueno. Aguille y Tere. Aguille, Aguille. y Tere. Aguille y Tere. Y Tere. Bueno. Ay, qué gusto. Aguille. Y Tere. Voy a